Hoy vamos a contar con Patricio Henderson. Patricio, originariamente iba a venir el director nacional de Cascos Blancos, que es Esteban Máiquez. Esteban avisó el viernes que tenía una reunión de urgencia en Bonn, y a raíz de eso nos presentó con Patricio, que además, por lo que Esteban me comentó y por lo poco que hemos estado hablando con Patricio, realmente no voy a decir que me alegro de que no esté Esteban, pero sí voy a decir que me parece que de alguna manera vino bien, porque además Esteban ya aviso de paso, se comprometió a venir a la reunión que vamos a tener en julio, la reunión de todo el día. Así que salimos ganando porque lo vamos a tener a Esteban, y además ahora tenemos a Patricio, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de Tandil, y que es el colaborador muy estrecho en estos temas de Esteban Máiquez. Patricio nos va a hablar de la cuestión más política que de gestión de lo que están haciendo desde Cascos Blancos. Así que bueno, bienvenido Patricio, gracias por estar, gracias por la audacia de que te han dicho así casi de un día para el otro hay que salir a la cancha, y realmente para nosotros es un placer que, bueno, que no solo tenerte hoy, sino que además por lo que estuvimos hablando y por lo que Esteban me comentó, confío en que también, tal como Esteban, pases a formar parte de este colectivo de estudios. Así que bienvenido y tenés la palabra. Bueno, para comenzar un breve diagnóstico sobre la realidad, digamos, en la región en materia de desastres y sobre la estructura y el funcionamiento de la Comisión Cascos Blancos. En América Latina y el Caribe es una región con una recurrencia bastante importante a desastres. Sabe que Cascos Blancos trabaja tanto en la atención y en respuesta a desastres socionaturales, como así también en la lucha contra el hambre y la pobreza. En ese sentido, bueno, de norte a sur, de sur a norte y de este a oeste, existe una variedad de desastres que afectan a la región y que, bueno, como ven en la pantalla, tsunamis, terremotos, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, que afectan en función de clima y geografía, y como ustedes sabrán, las regiones más sísmicas están del lado de las fallas de la cordillera de los Andes. Tenemos también fallas en Centroamérica y el Caribe, que son las regiones en menor proporción, digamos, en materia de territorio, pero es la región que más desastres absorbe en cantidad, en variedad y también en efectos desastrosos. Y bueno, en nuestro país, si bien tenemos una recurrencia baja a desastres de gran magnitud, bueno, hubo algunas excepciones porque, bueno, el cambio climático es una realidad y los desastres son cada vez más desastrosos y menos naturales, y en nuestro país estamos teniendo cada vez una recurrencia mayor, fundamentalmente fenómenos hidrometeorológicos adversos, ¿no? Inundaciones y sequías, que son las dos caras de la misma moneda, pero que son desastres, lo que se denomina desastres silenciosos, ¿no? Que no aparecen en la tapa de los diarios como un desastre, ¿no? Eso es como lo que fue la inundación de La Plata, por ejemplo, que tuvo un impacto impresionante a nivel internacional, que estuvo en la tapa de todos los diarios, y es de conocimiento de todos ustedes lo que tienen los fenómenos hidrometeorológicos adversos vinculados al cambio climático, que son desastres silenciosos, que generan en cantidad, en el tiempo, mucho más desastre, digamos, consecuencias desastrosas, que un desastre de gran magnitud, ¿no? Que la diferencia que tiene es que no aparece en la tapa de todos los diarios. Acá vemos, bueno, a modo de ejemplo y de indicadores, que el 53% de los desastres y las 35% de personas afectadas y el 65% de las víctimas fatales de los desastres en la región entre 2005 y 2010 estuvo concentrado en la región de Latinoamérica y el Caribe, y que el 47% restante afectó a Sudamérica, o sea que hay una menor recurrencia, porque hay una porción territorial mucho mayor. Cascos Blancos es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que se ocupa de ejecutar y diseñar la asistencia humanitaria internacional. Cascos Blancos fue creado en el año 1994,
fue bautizada en su origen como Comisión de Lucha contra el Hambre y la Pobreza en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Bueno, tuvo distintos cambios institucionales hasta que en el año 2000 pasó a la órbita de la Cancillería, y la Comisión Cascos Blancos está conformada por un directorio, un presidente, dos vicepresidentes y 3 vocalías, actualmente de un presidente y un vicepresidente, y un staff permanente con distintas unidades de coordinación y de trabajo en las áreas de incumbencia, que son, vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero como les decía, a grandes rasgos, los desastres, la atención a los desastres, a las emergencias y la lucha contra el hambre y la pobreza. La iniciativa Cascos Blancos fue reconocida por las Naciones Unidas en el año 94, el año de su creación, y en el año 95 fue reconocida por la Organización de los Estados Americanos. O sea, es una iniciativa argentina y es un organismo gubernamental de la República Argentina, pero la iniciativa es reconocida en los ámbitos multilaterales de Naciones Unidas y la OEA. Cada 2 años, tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como de la OEA reconocen a la iniciativa a través de una resolución, y la última fue a los 20 años. El año pasado se cumplió 20 años de la iniciativa en el marco de las Naciones Unidas, y la considera la Asamblea General como una valiosa herramienta de promoción y difusión del voluntariado humanitario, ¿no?, en la región y en el mundo. Y Cascos Blancos, a su vez, tiene en ambos ámbitos multilaterales ventanillas de financiamiento, ¿sí?, tanto en Naciones Unidas, en voluntarios de Naciones Unidas, como el Fondo Especial OEA Cascos Blancos. El gobierno argentino es el principal contribuyente para el desarrollo de acciones y misiones de promoción del voluntariado humanitario. Como les decía, voluntariado humanitario. El eje, la matriz de trabajo de Cascos Blancos es el voluntariado humanitario. ¿Qué es el voluntariado humanitario? Bueno, ustedes deben conocer a grandes rasgos. Les voy a explicar brevemente cómo funciona en Cascos Blancos el voluntariado. Es un voluntariado bastante novedoso, porque el Estado es quien incorpora al voluntariado. Generalmente las organizaciones de voluntariado parten de ONG, ¿no?, del sector no gubernamental o de organizaciones no gubernamentales. En este caso el Estado es quien incorpora a los voluntarios, los capacita, los prepara y los destina a distintas misiones. El voluntariado, o sea, son personas movidas por la vocación solidaria, que van desde los perfiles más básicos a los más especializados. Las misiones son las que demandan los perfiles. Vamos a un ejemplo, nosotros siempre decimos desde Doña Rosa los perfiles más especializados. Por ejemplo, una misión puede ser una misión como hicimos una misión en territorio nacional en las provincias afectadas del norte por el Chagas, ¿no?, por el mal de Chagas. Una misión de fumigación no demanda un perfil especializado en título, en especialización, ¿no?, en lenguaje, en idioma, digamos, lo idiomático, sino que para hacer una campaña de fumigación se necesitan personas con una mochila y un fumigador, ¿no?, que vaya rancho por rancho a fumigar, ¿sí? Es una campaña de fumigación. Entonces, digo, desde eso a, por ejemplo, no sé, una misión a Haití, por ejemplo, que es lo más resonante de Haití, que es un país más pobre de América y uno de los más afectados por desastres. Una misión, por ejemplo, tras un terremoto, no sé, un médico, emergentólogo, bueno, se cuenta con una base de datos donde por perfiles pues, se necesita un médico emergentólogo y que además hable medianamente francés, porque, ¿no?, es francoparlante el país. Bueno, hablan creol, tiene su dialecto, pero digo, entonces ya los perfiles se tornan más sofisticados, y también a la hora de la conformación de equipos de trabajo se sigue la misma metodología. Y actualmente Cascos Blancos cuenta con una base de datos de aproximadamente 5.000 voluntarios. Bueno, lo que le decía al principio, los momentos en los que Cascos Blancos presta asistencia es tras emergencias, ¿no?,
podemos dividir en dos momentos. Una es el envío de suministros humanitarios, ¿no?, con la solicitud o el ofrecimiento y la aceptación del país afectado, consistente, bueno, en lo que demande y lo que determine el país afectado. O sea, no sé, los insumos más comunes a la hora de las emergencias son carpas, frazadas, pastillas potabilizadoras de agua, medicamentos, alimentos. Eso por un lado. Para lo cual, bueno, Cascos Blancos cuenta con una unidad de operaciones y logística y también coordina con otros actores del Estado Nacional y, bueno, también con las Fuerzas Armadas cuando a veces sea necesario, digamos, el envío de asistencia a través de aviones, Hércules o aviones de las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, a través de la organización del desplazamiento de voluntarios, ¿no?, voluntariado humanitario, que eso es más, digamos, la fase de asistencia técnica. Y tanto a nivel internacional, también Cascos Blancos actúa en territorio nacional en emergencias cuando es convocado por la Autoridad de Aplicación de las Emergencias, que es el Ministerio de Seguridad, y también trabaja en lo que es resiliencia, ¿no?, que ahora voy a entrar un poquito más en esto y que tiene que ver también el modelo con el que trabaja Cascos Blancos con la promoción también de valores, conjuntamente con provincias, municipios, a demanda. Bueno, como decía anteriormente, Cascos Blancos actúa en el marco de un pedido del Estado afectado o a través de un llamamiento internacional canalizado por Naciones Unidas, siempre con el respeto, digamos, irrestricto de la soberanía de las naciones, por lo tanto tiene que mediar una aceptación por parte del país afectado. Los principios humanitarios son el de humanitarismo, imparcialidad, neutralidad, independencia operacional, que son los principios de las Naciones Unidas, y a su vez Cascos Blancos cuenta con una red, digamos, de alianzas estratégicas con distintos organismos, tanto agencias de las Naciones Unidas, que cuenta con muchísimas y muchas de las cuales ustedes conocen, agencias humanitarias como la UNICEF, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, digamos, una red de articulaciones a través de las cuales Cascos Blancos realizan misiones apoyados en estas alianzas multilaterales. Bueno, en estos 20 años de existencia, Cascos Blancos ha prestado asistencia humanitaria en todas las regiones del planeta, y vamos a ver más adelante cuáles son las prioritarias y por qué. Aquí viene, eso fue, digamos, la parte introductoria. Aquí viene quizá la parte más vinculada, ¿no?, a la parte más de política y de valores, ¿no? A su vez, si bien Cascos Blancos con su accionar desarrolla y promociona al voluntariado humanitario en emergencias, también como organismo gubernamental de la política exterior ha participado activamente representando a la República Argentina en distintos ámbitos donde se ha construido en la última década un nuevo paradigma de la asistencia humanitaria. Este nuevo paradigma, a grandes rasgos, estuvo motivado por distintos factores. Por factores políticos, por factores económicos y por factores conceptuales doctrinarios. El fenómeno político que se dio, bueno, en la última década, con la irrupción o con el cambio de época que significó el abandono del neoliberalismo en la región, y ese cambio de época que generó en la región un salto cualitativo en torno a la integración regional latinoamericana y caribeña, o sea, el salto cualitativo que generó pasar de una integración liberal, digamos, estrictamente comercialista y economicista, a una dimensión más política y social de la integración, y que eso, bueno, se ha visto reflejado tanto en las relaciones bilaterales que ha mantenido Argentina y la mayoría de los países de la región entre sí, como así también con los espacios de integración regional y de concertación política que se han creado, como, bueno, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR,
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, procesos políticos de concertación y de integración, tanto económica, en materia de defensa, en materia de política y social, fundamentalmente. Esa fue la gran dimensión, ese gran salto cualitativo que posibilitó en la arena internacional y en la región el cambio de época que significó el post-neoliberalismo. En materia, el gran cambio económico, bueno, la región en la última década a su vez experimentó un crecimiento económico sostenido, bueno, que fue también motivado a consecuencia del cambio político, de la redefinición de los roles de los estados en la región, ¿no? El cambio de los modelos de estado privilegiando modelos de inserción y desarrollo rentista financiero a modelos de estado de crecimiento económico con distribución y equidad posibilitó un cambio en materia económica. El crecimiento económico que se vio cristalizado en la última década posibilitó que la mayoría de los países de la región pasaran de ser, cuando otrora fueron tradicionalmente receptores de asistencia humanitaria, puedan convertirse en donantes de asistencia. Y eso fue un cambio, un giro copernicano. La región fue un giro copernicano, porque si vinculamos el crecimiento económico que posibilitó esto con el salto cualitativo que generó los procesos de integración regional, más la dimensión política y social, hoy es una realidad que ante un desastre que afecta a algún país de la región, los primeros en llegar son los propios vecinos, estrellando sus brazos solidarios, cada uno a su escala. Pero lo importante del giro copernicano es que hoy la realidad marca que ante un desastre que afecta a cualquier país de la región, y esto hay que remarcarlo porque fue un giro copernicano, los primeros en llegar son los propios vecinos, estrechando sus brazos solidarios. Y por otro lado, el cambio conceptual o doctrinario lo marcó el abordaje de la asistencia humanitaria y la gestión integral de riesgo. Ahora voy a entrar un poquito en detalle con lo que es la gestión integral de riesgo, porque además es un tema que está cada vez teniendo un protagonismo mayor, tanto en la región y en nuestro país, que como decía anteriormente, tenemos un país afortunadamente con una recurrencia de desastres bajas, pero ese cambio, o sea, los desastres están siendo cada vez mayores y más desastrosos. Ahora voy a entrar un poquito a desarrollar el tema de la gestión integral, que está estrechamente vinculado también con la promoción de valores. Y para finalizar y cerrar esta pantalla, estos tres cambios, la confluencia de estos tres fenómenos políticos, económicos y conceptuales o doctrinarios, posibilitaron, ¿no?, el surgimiento de un nuevo paradigma de la asistencia humanitaria en la región y contribuyeron decididamente a fomentar los lazos de hermandad y solidaridad con los países de la región latinoamericana y caribeña. ¿Qué es la gestión integral de riesgo? Voy a ser muy simple para que pueda entenderse de la mejor manera posible. La visión tradicional de las emergencias estuvo siempre basada en modelos respuestistas y militarizados, digamos. Entonces, la concepción de los desastres naturales, porque uno está muy acostumbrado, ¿no? O sea, hubo un desastre natural, o sea, un terremoto, un deslave, una inundación, ¿no? Es un desastre natural. Estamos ¿no? Es un término, una jerga muy tradicional, la cual esa jerga está cambiando. Bueno, Argentina está militando hace años otro tipo de definiciones, ahora voy a profundizar un poco. ¿Qué pasa? La definición de desastre natural, si uno analiza o profundiza sobre el desastre natural, si es natural el desastre, ¿qué queda? No se puede ni prevenir ni reducir, porque es natural. Hay que rezar, ¿no? El creyente reza, prende una vela, ¿no? Porque es natural. Proviene de la naturaleza o del castigo del Dios o de lo que fuese. Porque es natural.
¿qué queda ante un desastre natural? ¿Cuál es la última alternativa? La de prepararse para la respuesta, para responder ante las consecuencias, porque es inmanejable. Es paralizante la definición de desastre natural, porque no se puede manejar, es impredecible, ¿no? Lo único que queda es responder. Hay una inundación y hay que responder, con fierros, como sea, ¿sí? Entonces, se venía de una definición de desastre natural tradicional, verticalizada y respuestista, y con, bueno, las Fuerzas Armadas tradicionalmente un rol protagónico, digamos, a la hora de la respuesta, porque también hay una cuestión y una verdad que es ineludible, que en materia de organización y recursos logísticos las Fuerzas Armadas tienen, digamos, un potencial muy importante. ¿Qué es la gestión de riesgo? Entonces, a la tradicional gestión del desastre, que es responder, se sumó la otra pata, que es la gestión del riesgo. A partir de la gestión del riesgo, los riesgos pueden prevenirse y pueden reducirse, ¿no? Entonces, para que haya un desastre hay una construcción previa. O sea, si vemos, a ver, pensamos al desastre, ¿a quién afecta generalmente los desastres? Afectan a los más pobres. O sea, las zonas, ¿no? Las zonas inundables que están habitadas generalmente afectan, como fue en La Plata también, a los sectores más vulnerados. Los sectores más vulnerados. Entonces hay una relación entre vulnerabilidad y desastre. Y la pobreza es la madre de todas las vulnerabilidades. Entonces la gestión del riesgo se torna también como un asunto no resuelto del desarrollo, porque la pobreza es un tema de desarrollo. Entonces los riesgos se pueden predecir y se pueden reducir y prevenir. A ver, ahora voy a ir a un ejemplo un poco más gráfico, un poquito más adelante, sobre esta cuestión. Entonces, este nuevo paradigma conceptual rechaza la definición en sí de desastre natural, porque si algo que no es natural es un desastre. Un desastre puede estar generado por un evento natural, que es un tema muy distinto, ¿no? Un terremoto es un evento natural, no es un desastre natural. Porque si hay un terremoto en el medio del océano de determinada magnitud que genera un tsunami que afecta a una isla que no está habitada, que no sale ni siquiera en los medios. Lo registran en la aparatología, ¿sí? ¿Y dónde estuvo el desastre? No hubo desastre, no fue un desastre, fue un evento natural. En cambio, si ese mismo terremoto ocurre en Haití, ocurre acá, en San Juan, ¿y dónde está el desastre? En la afectación en vidas humanas, y en infraestructura, ¿no? Ahí está el desastre. El desastre es social, no es natural. Entonces, se parte desde esa premisa. Por lo tanto, los desastres son una construcción social, histórica, ¿sí? Y que está determinada por un modelo de desarrollo. Es un tema directamente vinculado al desarrollo, porque si reduciendo la vulnerabilidad se reducen los desastres, estamos hablando de desarrollo. O sea, si hay un correcto ordenamiento territorial, por ejemplo, eso es un tema vinculado al desarrollo. Pero es determinante a la hora de que haya o no una construcción en una zona inundable, ¿sí? Que haya un mejor acceso a la tierra y al agua, ¿sí? Son temas de desarrollo, pero que inciden directamente en la vulnerabilidad de las personas hacia el desastre. O sea, los factores constructores del riesgo están directamente vinculados al desarrollo. Por lo tanto, los desastres son una construcción social. Bueno, y acá quería llegar a este ejemplo gráfico. Los desastres no son naturales y no son inevitables. Para Argentina, que es un tema que viene militando, acuña en la definición de desastre socionatural, ¿no? Incluyendo la variable de socio, ¿no? De construcción social. Podemos decir, después de tanto tiempo, de tantos años de duras batallas, en ámbitos que muchos son muy reacios, ¿no? A los cambios, que, bueno, la CELAC, la UNASUR, muchísimos de los países, la institucionalidad de los países y normativas de los países han acuñado, han rechazado, vienen rechazando el término de desastre natural, ¿no? Que eso es un poco, digamos, una gestión alentadora en materia de tanto para adentro como para afuera de este nuevo paradigma. Aquí tenemos una foto y es un claro ejemplo.
¿Dónde está el desastre en ese deslizamiento de tierra? ¿Dónde está el desastre? Acá hay... Levantá un poquito la... ¿Ahí? Bueno, lo relato. Es un deslave, deslizamiento de tierra, y abajo hay asentamiento. Y el deslave agarró una parte del asentamiento. Entonces, ¿dónde está el desastre? Acá está el desastre. Si no había asentamiento, no había desastre. Había un deslave, no un desastre. El desastre está acá. Se podía reducir, se podía prevenir, que acá está la diferencia entre la prevención y la reducción. ¿Se podía prevenir? Sí, con un correcto ordenamiento territorial oportuno, evitando de que haya un asentamiento en una zona proclive a desastre. Además es una zona, además de ser vulnerable, es un asentamiento precario, o sea, está todo, la vulnerabilidad, la pobreza, ¿no? Y los constructores de riesgo. Entonces, ¿se podía prevenir? Sí, evitando que haya un asentamiento. ¿Se podía reducir? Sí. Una vez que está el asentamiento, todos saben, es difícil sacar un asentamiento irreivindicable. Es muy difícil desde todo punto de vista. No voy a entrar en detalles, pero digo, ¿se podía reducir? Y sí, con una infraestructura quizá acorde a la exposición del riesgo, con muros, contenedores, como existen en muchos lugares, para evitar reducir el riesgo de que en caso de un deslave haya una infraestructura acorde para contener y evitar que tenga afectación sobre el asentamiento. Entonces, ahí está, digamos, un poco gráficamente lo que implica a la hora del abordaje este nuevo paradigma. Aquí viene otro tema más vinculado a la geopolítica, que es, en el marco de todo este proceso, todo este debate y todo este nuevo paradigma, no se escapa, digamos, a la variable geopolítica y al choque de intereses, ¿no? Entonces, uno de los grandes debates que se dio y que se está dando en la región son los tipos de modelos. El modelo de asistencia humanitaria y el modelo de asistencia dirigida, que es una variable conceptual doctrinaria formulada por Cascos Blancos y por la República Argentina también para afuera, que ha sido acuñada en diversos foros regionales y multilaterales. A nivel bilateral, la asistencia dirigida es un modelo de intervencionismo humanitario, ¿no? Que es el intervencionismo humanitario coercitivo, sin consentimiento del que lo recibe, que es un poco también variables también de derecho internacional público, ¿no? De no intervención, respeto de la soberanía. La intervención humanitaria, como un acto, digamos, de fuerza, coercitivo, sin consentimiento de quien la recibe, subsidiaria de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Sabemos que, bueno, sobran ejemplos de intervencionismos humanitarios en distintas partes del mundo bajo fines aparentemente humanitarios. Recuerden la cosa. Bueno, hay muchísimos ejemplos, y uno de los ejemplos más actuales y que afectó a la región, a un país de la región, fue el terremoto de Haití. El terremoto de Haití, que generó, bueno, acá tenemos lo que es la gestión de riesgo. Ahí vuelvo con un ejemplo. El terremoto de Chile, recuerdan que estuvo el terremoto de Haití en febrero y en abril, o sea, en pocos meses de diferencia estuvo el terremoto de Haití y el de Chile. El terremoto de Chile fue mucho mayor, fue muy superior en términos de Richter, digamos, de escala, con mayor magnitud que el de Haití. Pero ¿dónde generó mayor desastre? En Haití. ¿Por qué? Porque Chile estaba más preparado que Haití, que es el país más pobre, donde conocemos las vulnerabilidades que tiene Haití. Estaba más preparado. ¿Por qué? Porque gestionó el riesgo en una etapa previa al desastre. Entonces, tener una infraestructura antisísmica, ¿no? Eso es gestionar el riesgo, tener correcto ordenamiento territorial. Bueno, Chile es un país sísmico, por lo tanto se está muy preparado para los embates de la naturaleza,
Y en Haití fue menor, pero estaba menos preparado, entonces el desastre fue mucho mayor. A lo que voy es, en Haití, con la infraestructura crítica, que son puentes, carreteras, aeropuertos, devastada, que bueno, por eso después genera todo un tipo de debate y controversia. Estados Unidos ocupó el aeropuerto, ocupó, sin consentimiento del Estado afectado. Entonces, Estados Unidos ocupó el aeropuerto y a partir de ahí, que el aeropuerto es una infraestructura básica para el arribo de aviones, decidía qué avión bajaba y qué no, con asistencia humanitaria de distintos países. Bueno, Argentina fue uno de los países, de los primeros en llegar a Haití. Y extender el brazo solidario. Pero digo, eso fue una intervención humanitaria. Después se genera el debate. A ver, bueno, estaba la infraestructura destruida, alguien tenía que actuar, cómo, cuándo, dónde. Genera un debate. Pero lo que está en el meollo de la cuestión es que justamente el modelo de intervención humanitaria, además, en el abordaje, ¿sí?, es el modelo que apunta a lo tradicional, a lo viejo, ¿no?, al modelo respuestista, verticalista, militarizado, ¿no?, sin participación, además, de las comunidades. Porque si hay algo que pregona el nuevo modelo de gestión de riesgo es justamente la participación comunitaria en el modelo de asistencia humanitaria. ¿Sí? A ver, lo que hablamos del salto cualitativo en la región, que esto tiene connotaciones directamente político-ideológicas y doctrinarias y vinculadas directamente con lo que es la soberanía y la construcción de soluciones locales a los problemas locales. De eso se trata la cooperación sur-sur, ¿no?, horizontal, la fraternidad, ¿no? En los modelos, cuando mencionaba que el giro copernicano del nuevo paradigma y la realidad de que hoy los países tienen herramientas propias para atender sus propios desastres, tienen capacidades que antes no contaban, y tienen capacidades también para ayudar al vecino, cuando otrora eran estrictamente receptores de asistencia, eran receptores de asistencia de la elite de donantes, ¿no?, de un modelo de asistencia norte-sur, ¿no?, donde el rico ayuda al pobre, pero ¿cómo lo ayuda? Tirándole bolsones de alimentos si hay hambre, bajándole un ejército si hay que construir un puente o que si necesitan medicamentos, ¿no? Eso es la famosa caña de pescar. O sea, no coopera la cooperación norte-sur para generar herramientas propias para que las propias comunidades puedan resolver sus propias problemáticas. Ese es el desarrollo, no el asistencialismo. El otro es asistencialismo, ¿no? Entonces, los países están trabajando en la búsqueda de soluciones locales a los problemas locales en un marco de cooperación sur-sur, ¿no?, entre hermanos, entre países en desarrollo. A ver, vos sos fuerte en esto, yo soy fuerte en esto. ¿Cómo nos podemos ayudar? Yo quiero aprender de vos esto y vos querés aprender de mí esto. Bien. ¿En qué trabaja este nuevo modelo? En la construcción de capacidades y en la organización de las comunidades para que puedan resolver sus problemas, ¿no?, para que las comunidades puedan resolver sus problemas. Por lo tanto, la gestión local del riesgo se torna fundamental. Lo otro es asistencialismo. Cuando pasa algo, el modelo respuestista, ¿no?, de las típicas películas que van los helicópteros y tiran los bolsones, y después que se maten abajo además, porque ni siquiera hay una lógica con los conflictos que puede haber internos, de rivalidades, de facciones. Bueno, no es el caso de América, salvo algunos ejemplos en Centroamérica donde hay, bueno, algunos agujeros con el tema de las pandillas y las maras, y hay temas ahí complejos, pero hay otras partes del mundo donde el típico asistencialismo de las películas de tirar de los helicópteros los bolsones y abajo que se arregle, ¿no? Y no hay, y ese asistencialismo, este nuevo modelo, lo que propone justamente es organizar a la comunidad para que las comunidades puedan tener sus propios recursos, digamos. En términos conceptuales, convertir al individuo de víctima potencial a actor transformador de su propia realidad.
Esa sería un poco, digamos, la definición de este paradigma en materia de comunidad, de herramientas comunitarias, de gestión local del riesgo, y que está estrechamente vinculado, de abajo para arriba, con estos modelos en pugna que están más vinculados o más relacionados a variables geopolíticas. Asistencia dirigida, subsidiaria de la intervención humanitaria, defensora de la tradicional visión respuestista, verticalista y militarizada, sin participación de los gobiernos locales, de las comunidades, y promoviendo un paternalismo de las relaciones tradicionales norte-sur ante este modelo de asistencia humanitaria, bueno, que Casco Blanco y la República Argentina y la región ha acuñado, de cooperación sur-sur, de gestión de riesgo, de participación comunitaria, de generación de herramientas propias de empoderamiento, digamos, de las comunidades para la solución a sus propios problemas. Y la visión, lógicamente, de la gestión de riesgo, de que los riesgos se pueden reducir y prevenir. No la otra visión respuestista y militarizada de los desastres naturales, ¿no? y de la unívoca respuesta. Y como menciona abajo un poco la definición de el ser humano, ¿no? En un modelo es víctima potencial y en el otro es actor, transformador de su propia realidad. Bueno, esto es un poco lo que conversaba, bueno, lo que estaba, digamos, profundizando antes, ¿no? Lo que significa el debate actual en materia de la vuelta atrás del modelo de intervencionismo humanitario, ¿no? de asistencia dirigida, porque la asistencia dirigida también tiene su precio. Además que es paternalista, el norte-sur tiene su precio. No nos olvidemos, bueno, Argentina puede contarlo, ¿no? En la década de los 90, bueno, todo el proceso rentista financiero que nos llevó a la crisis y los condicionamientos que vienen, porque tanto los organismos de crédito internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, bueno, conocemos que a nadie le conviene, al mundo de los acreedores no le conviene que los deudores paguen su deuda. Eso ocurre desde el sistema financiero internacional hasta lo más pequeño, ¿no? Siempre el cuello de botella, siempre es lo mejor para los acreedores que sigan existiendo los deudores. Y cuanto más soga el cuello, viene la ayuda con estos condicionamientos. Lo hemos vivido. Esto, la cooperación al desarrollo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué lo definimos como asistencia dirigida? Porque el modelo paternalista en asistencia dirigida es: yo te doy esto en cooperación al desarrollo, para la respuesta, para esto, para el otro, te compro esto, es todo fierro, ¿no? Así actúa el Comando Sur y la Cuarta Flota. Pues hablo de geopolítica, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica, yo te doy esto, te firmo este cheque, pero vos me cumplís con estos indicadores, o sea, hasta viola flagrantemente los márgenes de maniobra y autonomía de la soberanía, digamos, política y económica, ¿no? En los distintos ámbitos. Por eso lo comparo, digamos, con el funcionamiento del sistema financiero, y bueno, y hoy más que nunca estamos atravesando un periodo, digamos, de violación flagrante de la soberanía económica y política con el tema de los fondos buitres. Pero digo, esto va de la mano, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y cuando hablo de Comando Sur y Cuarta Flota, el Comando Sur de Estados Unidos, que actúa a través de las embajadas, y la Cuarta Flota, que es la Cuarta Flota, como tiene distintas flotas, la Quinta de Golfo Persa, como algunos conocerán, más que está destinada a Estados Unidos para el patrullaje de aguas marrones en América Latina. Entonces, ahí vemos el modelo de intervención, ¿no? A ver, bajo fines aparentemente humanitarios, porque la Cuarta Flota tiene fines aparentemente humanitarios, mandan la Cuarta Flota, ¿para qué? ¿Con fines aparentemente humanitarios? No, mandan para observar recursos naturales estratégicos. Por eso es tan importante lo que estamos hablando de asistencia humanitaria, ¿no? Porque bajo fines aparentemente humanitarios, Estados Unidos manda a la Cuarta Flota de América Latina a patrullar aguas marrones, ríos, aguas interiores, donde existen recursos naturales estratégicos, como el acuífero guaraní, el Amazonas, ¿no? Toda la Amazonia. Entonces,
Y es un tema complejo y que hoy más que nunca está en pleno debate y empíricamente comprobable. El Comando Sur opera a través de las embajadas y hay países de nuestro cono sur que, bueno, hace poco a Paraguay se construyó una base del Comando Sur que tiene 2 ya. En Colombia hay muchísimas, hay como 15 bases militares del Comando Sur. Es geopolítica y bajo fines aparentemente humanitarios, donde está implicado todo este bagaje y todo este debate, se ocultan fines geopolíticos, de observancia, de intromisión, ¿no? y de patrullaje. En la región, en materia, digamos, de asistencia humanitaria y gestión de riesgo, bueno, se ha construido, se ha edificado, digamos, una arquitectura humanitaria bastante interesante y robusta, tanto en el ámbito del sistema interamericano, en la OEA. Argentina, a través de Casco Blanco, promovió un plan interamericano que fue aprobado por todos los estados, promoviendo este enfoque. La OEA es compleja, es bastante dentro de el multilateralismo regional, es el organismo más complejo, porque están todos, está Estados Unidos y Canadá, y bueno, y es complejo, digamos, llevar en esos ámbitos estos temas, pero se ha logrado aprobar un plan interamericano, bueno, superador del que existía el año 91, que tenía esa concepción verticalizada, militarizada de la asistencia humanitaria. Se llevó todo este nuevo debate con toda esta nueva complejidad a la OEA. A su vez, bueno, existen foros regionales, existen mecanismos, creo que están acá. Sí. Mecanismos subregionales, cada subregión tiene su mecanismo de asistencia humanitaria. En el Cono Sur tenemos, bueno, en el ámbito del Mercosur, una reunión especializada que se creó a iniciativa de Argentina, es la más joven, en el 2009, de reducción de riesgo de desastres, asistencia humanitaria, que se trabaja en iniciativas bastante interesantes, una agenda muy rica y diversa, de intercambio de experiencias e iniciativas compartidas. Bueno, la subregión andina, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, tiene su propio mecanismo, que es el CAPRADE. Centroamérica, el CEPREDENAC, en el ámbito del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y en el ámbito de la Comunidad del Caribe, existe, bueno, el CEDEMA, que es el mecanismo subregional del Caribe. Esto un poco para, digamos, definir y contextualizar todo este nuevo debate, ¿sí?, en la arquitectura regional. Bueno, acá algunos ejemplos, no voy a redundar mucho, pero algunos ejemplos concretos de la materialización, digamos, de todas estas teorías, digamos, en la práctica y a nivel bilateral. Si bien existen iniciativas en el marco, como vimos antes, en el marco de la OEA, de la UNASUR, de la CELAC, del Mercosur y otros foros en el marco de las Naciones Unidas, a nivel bilateral, la República Argentina, a modo ejemplificado, bueno, Haití, bueno, el compromiso de Argentina en Haití es un compromiso que data, bueno, es un compromiso que data de muchos años, y a través de Casco Blanco, que bueno, es asistencia humanitaria civil, si bien, como ustedes saben, existe una misión de estabilización, la MINUSTA, hace también muchísimos años. Argentina, a través de Casco Blanco, presta asistencia humanitaria, y ha trabajado, bueno, en distintos proyectos de generación de herramientas para las propias comunidades. En temas de seguridad alimentaria, bueno, se trabaja también conjuntamente con la Dirección de Cooperación Internacional, que administra el FOAR. Bueno, el programa Pro Huerta, no sé si lo han oído, bueno, es la cooperación sur-sur, es el modelo de cooperación sur-sur, ¿no?, entre países en desarrollo, que promueve un modelo de cooperación distinto, de lo que venimos hablando, al paternalismo norte-sur, y que apunta a generar, el valor agregado apunta a generar herramientas, ¿no?, fortalecer las estructuras nacionales y herramientas a las propias comunidades para que puedan atender sus necesidades y puedan afrontar, estén preparados para afrontar
desastres. Bueno, el Caribe es otra de la subregión estratégica y prioritaria para la República Argentina. Bueno, ustedes saben el activo compromiso que se vienen teniendo en los últimos años con relación al reclamo de derecho de soberanía, ¿no?, en las Islas Malvinas. Y el Caribe, bueno, se torna como herramienta, digamos, de política exterior en una agenda positiva, ¿no? La agenda de cooperación internacional y asistencia humanitaria es la agenda positiva que se está llevando la política exterior al Caribe. Ustedes saben que el Caribe son muchísimos estados insulares que son votos a la hora de definir en los comités de descolonización, en el marco de la CELAC, donde estamos todos, y esos votos, y son muchísimos votos, y a su vez y hay muchos estados insulares que ex miembros de la Commonwealth, digamos, de la comunidad británica, que han apoyado a la República Argentina en su reclamo de derecho, que es un hecho, digamos, la verdad que es un éxito de la política exterior, que los países del Caribe, que son países, digamos, que tienen un acercamiento, o más que un acercamiento, una dependencia bastante profunda con relación a con una dependencia económica, financiera, de cooperación internacional, que hayan apoyado y vienen apoyando a la República Argentina en los distintos foros en donde Argentina lleva su reclamo de soberanía. Cascos Blancos ha desarrollado una multiplicidad y viene trabajando con muchos países de la subregión, como el caso de Dominica, San Kitts and Nevis, San Vicente y las Granadinas, Cuba. De Cuba tenemos muchísimo que aprender, porque si hablamos de un modelo que fomenta y promociona la organización comunitaria, qué mejor que un modelo que tiene una organización, ya un modelo desde arriba para abajo, desde abajo para arriba, que tiene una organización humanitaria insoslayable, muy desarrollada y profundizada a lo largo de los años y las décadas. Este modelo, Argentina tiene y la región tiene muchísimo que aprender de ese modelo, al igual que en Centroamérica, en Nicaragua, también un país donde tiene hace años una revolución cristiana, socialista y comunitaria, en el cual este modelo, imagínense, le doy un ejemplo concreto. El caso de inundaciones, una de las herramientas que se trabaja, que es fundamental, es los sistemas de alerta temprana. ¿Sí? El sistema de alerta temprana es bien, hay una población vulnerable en una zona inundable, cuando crece el río tiene que haber un instrumental, aunque sea rudimentario. A veces los sistemas de alerta temprana no es aparatología. Sí, uno va a Canadá y la evaluación en Estados Unidos y la USAID y claro, son unos radares es aparatología, pero acá lo que importa no es el aparato, sirve, pero lo importante es la organización comunitaria, porque muchas veces la información no llega a tiempo. Y muchas veces cuando la información no llega a tiempo, no se evitan pérdidas humanas, pérdida de infraestructura, pérdida de bienes. Entonces los sistemas de alerta temprana muchas veces es que existe un sistema aceitado en la comunidad para que cada uno tiene un rol cuando crece el río, ¿no? Taca, 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 taca y todo, y saben cómo evacuar, quién avisar, dónde, cuándo, ¿sí? Entonces, y eso no demanda grandes sumas de dinero, gran aparatología. Muchas veces, sistema de alerta temprana, el instrumental, y lo hemos visto, yo particularmente lo he visto en muchísimos lados, en países y en zonas de países en Centroamérica, en países centroamericanos y en ciudades, digamos, con altos márgenes, digamos, de recurrencia de desastre y vulnerables, de que tienen unos sistemas bárbaros con un palo y una boya y que hay alguien que lo monitorea y hay un turno y cuando sube le avisa y está el que saca los animales, ¿no? Y así tienen un sistema de alerta temprana desarrollado sin necesidad de una gran aparatología, digo. Por eso es importantísimo en este modelo la organización, como decía, la organización comunitaria. Bueno, actualmente Cascos Blancos está trabajando en proyectos de fortalecimiento de voluntariado humanitario en los sistemas nacionales de Honduras, de Guatemala, en El Salvador, también con Panamá y Costa Rica. Bueno, en Sudamérica
Bueno, con Chile es todo un tema con Chile, por los miles de kilómetros de frontera común y por la altísima recurrencia que tienen fundamentalmente Chile. Entonces la coordinación de la asistencia humanitaria se torna fundamental. Hay muchísimos pasos fronterizos, como ustedes bien saben, y una altísima recurrencia de desastres, que muchas veces son desastres transfronterizos. No sé si recuerdan cuando entró en erupción todo el cordón Puyehue, el volcán estaba al lado chileno, pero la pluma volcánica, la ceniza, la pluma que se denomina, o sea, la ceniza, el viento soplaba para el lado argentino. Entonces, eso demanda, digamos, una articulación, una flexibilidad, ¿no? Y mecanismos sofisticados que apunten a la hora de atender una emergencia, de un desastre, agilizar. Hay una comisión mixta, argentino-chilena, que coordina en Cascos Blancos, que reúne, imagínense, allá, bueno, hay un incendio forestal y van el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, van brigadistas, piden apoyo aéreo, van aviones hidrantes. Entonces eso no es que van y están las fronteras abiertas, demanda también una coordinación, porque es un espacio aéreo, porque se cruzan fronteras, pero siempre hay que tener excepcionalidades, o se apunta a tener excepcionalidades, porque los desastres demandan respuesta rápida. Si van brigadistas y los paran en la frontera, los carabineros van a Argentina, van a prestar asistencia, pero los frenan, bueno, no sirve. Entonces, demandan procedimientos ágiles y protocolos de actuación ágiles a la hora de la coordinación de la asistencia humanitaria. Bueno, también con Colombia también existe un acuerdo y también se viene trabajando en estos temas. Bueno, con Bolivia es otro país con alta recurrencia de inundaciones y Argentina presta asistencia humanitaria. Este año ya hubo una, bueno, en Chile ya hubo 3, estamos en abril y ya hubo 3 asistencias argentinas a Chile, 2 por inundaciones y 1 por incendio forestal, y una está todavía en Chile. No sé si vieron las últimas inundaciones en Chile, que fueron las más importantes que tuvieron en su historia. A modo de conclusión y a modo de reflexión, a la hora de este ámbito, ¿no?, de tejer esos puentes de convergencia, ¿no?, entre la política, la gestión y los valores, en este caso la fraternidad. Por un lado, el cambio cualitativo que generó este nuevo cambio de paradigma, sustentado en la cooperación sur-sur, ¿no?, en cooperación entre iguales, y los recursos que también lo posibilitaron, ¿no?, el crecimiento económico y esta apuesta al regionalismo, esta dimensión político-social del regionalismo, permitieron o contribuyeron, fue una contribución a consolidar fronteras de paz y estabilidad en la región latinoamericana y caribeña, cuando otrora, además, la definición o la concepción de fronteras de paz estaba estrictamente vinculada a las cuestiones de defensa, ¿no? Eso por un lado. La cooperación sur-sur, el salto cualitativo de la última década, el cambio de época del posneoliberalismo, la apuesta al regionalismo, el crecimiento económico, que posibilitó que los primeros, ante un desastre en la región, los primeros en llegar son los propios vecinos a su escala, estrechando sus brazos solidarios. Eso por un lado. Por otro lado, el nuevo modelo que promueve este nuevo paradigma de gestión integral del riesgo, ¿no?, ante la visión tradicional, respuestista y militarizada, este nuevo modelo que promueve la reducción de riesgos. Los riesgos se pueden prevenir, se pueden reducir, ¿cómo? Actuando sobre los patrones que generan riesgo. Los patrones, ¿cuáles son? Parten de la vulnerabilidad, ¿no?, de la pobreza y su ligación como asunto no resuelto del desarrollo, ¿no?, la gestión de riesgo como asunto no resuelto del desarrollo. Entonces, si reduciendo vulnerabilidad reducimos los riesgos, entonces estamos hablando de un tema del desarrollo, que el desarrollo en plan, digamos, en términos cabales del desarrollo, ¿no? Entonces, si reducimos vulnerabilidad, generando oportunidades, no sé, modelos de inclusión productiva, profundizando modelos de inclusión social, mejorando el acceso a la tierra, al agua, generando una gestión sustentable del ambiente, con un correcto ordenamiento territorial, con una infraestructura adecuada ante los desastres en zonas sísmicas, por ejemplo en San Juan,
es una provincia con, bueno, tuvo un terremoto tremendo en la década del 40, si algunos recordarán, lo habrán leído, y consecuencia de eso, bueno, existe una legislación donde las estructuras, todas las edificaciones tienen que tener protocolo sísmico. Por lo tanto, este modelo además promueve la organización y la participación comunitaria en todas las fases de la gestión de riesgo. Que la participación comunitaria, ¿no?, el empoderamiento del individuo pasa en este nuevo modelo de transformarlo de víctima potencial, lo que decíamos anteriormente, a actor transformador de su propia realidad, que eso es otro aspecto que quería destacar en este ámbito. Y por último, el modelo participativo y horizontal que promueve la política exterior argentina a través de Casco Blancos, que es el engranaje perfecto a este nuevo paradigma, ¿no? Modelo participativo y horizontal con la herramienta del voluntariado humanitario. Voluntariado humanitario es la vocación solidaria, o sea, la matriz es la vocación solidaria. La vocación solidaria que tiene una ligación directa con este modelo de empoderamiento, de convertir al individuo de víctima potencial actor transformador, con este modelo de asistencia humanitaria participativa y horizontal entre países. Me parece que esos son a modo de reflexión, los valores que quería destacar en torno a la presentación. Y dado que, bueno, ustedes son especialistas del tema de fraternidad y saben mejor que yo que ya remontándonos a la etimología del frater, el hermano, la hermandad, y este nuevo paradigma ha contribuido justamente a consolidar y estrechar los lazos de solidaridad y hermandad con los hermanos pueblos latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias.